Sí, Muy bien. empezamos. Pues bienvenidos a los que estamos presentes. Ya nos conocéis algunos o algunas de las que estáis. Soy Jordi Montes de Oca, terapeuta de medicina china y técnico en Erlangen desde hace ya unos años, director del Instituto IMIO. Vamos a hacer esta formación con Dani Zhu, profesor de Meridians Pro y terapeuta de medicina china del Instituto Meridians. Vamos a hablar de la dismenorrea y de la fitoterapia que podemos utilizar con la dismenorrea. Me tienes que ir pasando tú, Dani, las Sí, diapositivas. tú me avisas. Bien, aquí tenemos, como siempre, como le estaba diciendo antes a Dani, que en cada formación lo repetimos. Tenemos al profesor Félix Dirigüen y al doctor Antonio Grau. Ellos son los creadores de Erlangen hace más de 20 años ya. Félix ya trabajaba con la fitoterapia china muchos años antes de montar Erlangen. Ya había trabajado con Soria Natural, hace 30 años, había sido también uno de los propietarios de Equisalud, y desde hace pues eso, algo más de 20 años creó Erlangen para trabajar la fitoterapia china con plantas occidentales y orientales, lo que denominamos la fitoterapia biológica. Y desde hace ya unos 5 años trabajamos con fitoterapia también únicamente con plantas orientales. Eh, Pasas, Dani, si quieres la diapo. Ujú. Todas las fórmulas que tenemos en Erlangen, tanto con plantas occidentales como con plantas orientales, como con plantas únicamente orientales, están. Hoy me preguntaba un profesor de las islas, me preguntaba si las teníamos homologadas. Evidentemente no puede ser de otra forma, todas están homologadas por el Ministerio de Sanidad y podemos trabajar con ellas en toda la Comunidad Económica Europea. Tenemos 400 referencias, 350 referencias con plantas occidentales y orientales y 50 fórmulas chinas con plantas únicamente orientales. ¿Veis? Permiso, que se están incorporando personas. Ahí va. Vale, continuamos. Eh, ya lo sabéis muchos de los que estáis presentes o de los que os conectaréis posteriormente. La fitoterapia china puede ser desde una sustancia hasta decenas de sustancias que juntas, amalgamadas, forman una fórmula. Pasamos, Dani. Creo que podemos pasar también. Vamos, ¿vale? Ok. Ok. Hoy hacemos esta formación junto con el Instituto Meridians y con Meridians Pro, que es escuela de referencia a nivel nacional e internacional. Eh, Dani, te vas a presentar tú, porque Sí, si luego. ya me presento, ya me pre- Vale, Esto. vale. Vale, hola. Buenas a todos. Yo soy Daniel Chu, soy miembro del equipo de Meridians. Entonces, Meridians tiene un recorrido, es un centro médico de medicina tradicional china y con el objetivo de buscar una salud integrativa. Con más de 15 años creo que ya llevamos, estamos en Barcelona. Y con el paso del tiempo nació un espacio nuevo dedicado a la formación para acupuntores y terapeutas de medicina china, en el cual os dejo aquí las webs para que podáis entrar y un poco cotillar qué cursos y qué formaciones os pueden interesar. Entonces, estamos ahora haciendo tanto presencial como online. Entonces, vosotros mismos entrad y echadle un vistazo. Por mi parte, yo llevo en el equipo también unos casi 15 años también, más o menos, y también estoy de docente. Y entonces hoy os voy a traer el curso o la formación de dismenorrea. Creo que habéis hecho seguramente habéis hecho algún curso también con mi compañera Cindy Méndez acerca de con Erlinger y también a nivel ginecológico. Me suena que hizo como 2 seminarios. Entonces, seguimos con el mismo tema. ¿Y por qué Am, Dani, se te ha perdido la comunicación. No sé ahora? ¿Se oye ahora. ahora? Sí, Vale. perfecto, perfecto. Ok. Entonces, ¿por qué he elegido el tema de la dismenorrea? Uno, porque es un trastorno que vamos a ver muchísimo en consulta, ¿no? A nivel estadístico,
más o menos entre el 50 y el 80% de mujeres han sufrido o sufren de dismenorrea, por lo cual vamos a tener un volumen muy alto para poder tratar. Y segundo y muy importante es que la fitoterapia china y la medicina china en general es una herramienta súper potente para el tema del dolor menstrual. Entonces, por este motivo, creo que esta formación nos va a ser súper útil, ¿vale? Entonces, si empezamos con el temario, tenemos que distinguir dos tipos de dismenorrea. Se clasifican en dos formatos. Tendríamos la secundaria y la primaria. En la formación de hoy nos vamos a centrar sobre todo en la primaria. La secundaria es cuando el dolor de regla viene dado por una patología de base, una patología o una anomalía a nivel pélvica que nos va a generar ese dolor. Entonces, claro, para estos casos lo que tenemos que hacer es ir a por la patología de base. Así como información suplementaria, las causas más frecuentes de dismenorrea secundaria suelen ser por endometriosis, adenomiosis o miomas. Estos serían como los tres grandes apartados. Después, en un segundo nivel, tendríamos, por ejemplo, dismenorreas debido a implantación o extracción de DIUs, a también clínica a nivel digestiva, inflamación a nivel del tracto digestivo tipo colitis o Crohn, que también puede hacer una incidencia, puede irradiar hacia la pared del útero y provocar dolor. Entonces, claro, para estos casos nos tendríamos que centrar en tratar esa patología de base. En cambio, ¿qué es la dismenorrea primaria? La dismenorrea primaria es el dolor de regla sin una anomalía estructural y realmente sin una causa a priori que se sepa por qué viene, por qué es dada. Entonces, es importante distinguir entre primaria y secundaria porque la primaria, por ejemplo, suele aparecer en los primeros ciclos de regla de la mujer. Es raro que aparezca pasado 3 4 años. O sea, durante el primer año a partir de la menarquia suele aparecer este dolor. Además, es un dolor que normalmente es más fuerte, más intenso durante los 2 primeros días de regla y a medida que pasan los días de sangrado, el dolor se va retirando. Am, Así como idea principal o a nivel de medicina occidental, la hipótesis que está más regulada o más aceptada es que el exceso de prostaglandinas que se generan cuando hay la descamación del endometrio es la que genera ese dolor, porque la prostaglandina se segrega para generar contracciones de la pared muscular del útero y así generar vasoconstricción y poder producir el desangrado. Entonces, claro, en este exceso de prostaglandinas se genera una inflamación y es fundamental desde nuestra visión que consigamos regular ese exceso inflamatorio. Aparte de las fórmulas que vamos a ver y de los puntos de acupuntura que vamos a ver, yo también os invito a que combinéis con alimentación. Ahora están muy de moda las dietas antiinflamatorias y sirven mucho para ayudar a aliviar los síntomas. Y también sustancias tipo la cúrcuma, que son procesos que bueno, son reguladores antiinflamatorios naturales. Debido a esto de las prostaglandinas, por eso el tratamiento médico occidental suele ser ibuprofeno. O sea, la dismenorrea primaria es un dolor que con el ibuprofeno se suele solventar, porque justo ataca o inhibe esa función de las prostaglandinas. ¿Vale? Si queréis preguntarme algo durante la charla, bueno, durante la formación, o si veis que yo voy muy rápido o me embalo, activad el micro y me decís, sin problema. Y si tenéis alguna duda de cada diapositiva, lo mismo, me podéis parar. Bien, esta sería la clasificación entre dismenorrea primaria y secundaria. Entonces, ahora entrando al temario de dismenorrea primaria, los factores etiológicos desde la medicina china, como podéis ver en las tres burbujas, son bastante similares a todos los trastornos de síndromes dentro de la MTC, ¿no? Tendríamos una gran burbuja que es problemas emocionales, como el estar mucho tiempo con estrés, con irritabilidad, con rabia, frustración. Por otro lado, reflexión excesiva, mucha preocupación, miedos.
todo este conjunto de emociones nos pueden causar o bien estancamientos de chi, de sangre, o bien deficiencias. Entonces sería un factor muy a tener en cuenta en el caso de dismenorrea primaria. Después, otro gran punto es el tema de la alimentación. Tanto el exceso de alimentos crudos y fríos, o bien por el contrario, calientes o fritos, nos van a generar calor-humedad o frío-humedad. Entonces, en la dismenorrea primaria, casi que hemos visto, por experiencia os diría que casi he visto más casos de exceso de fríos y de crudos que de calor-humedad. Pero bueno, están los dos presentes. Hábitos tóxicos, alcohol, tabaco también nos va a generar desequilibrios internos. Y otro punto muy a tener en cuenta es la exposición al frío y a la humedad. Entonces, como os he dicho antes, la dismenorrea primaria cursa más en edades tempranas, ¿no? De adolescencia y los primeros años de la juventud. Y justamente son personas, o sea, son chicas que van con menos ropa, tienen menos frío, entonces suelen ir más destapadas, por lo cual esa exposición al frío y a la humedad suele ser también un caso de dismenorrea primaria, de dolor. ¿Qué va muy bien para aliviar el dolor de regla? Ponerse calor, ¿no? Entonces, tanto una faja tipo Aramaki, una esterilla en las lumbares y en la zona abdominal, les va a ir muy bien para aliviar los síntomas de dolor. Y en la tercera burbuja tenemos ya casos de dismenorrea por agotamiento o por deficiencia. Suelen ser dadas o por un exceso de trabajo o un exceso físico, en el cual se genera un agotamiento de chi y nos puede producir dolor de regla. También en casos de embarazos múltiples o de partos muy seguidos. Y también casos de mala recuperación del posparto, ¿no? Se genera mucha pérdida de sangre y de chi, el cuerpo no se recupera bien y siguen arrastrando problemas de dolor cuando les aparece el ciclo menstrual. ¿Okay? Vale, estas serían las causas y lo que tenemos que detectar muy bien para saber después el diagnóstico y el tratamiento que vamos a tener que dar en cada caso es el tipo de dolor. Entonces, aquí es fundamental que hagamos una buena primera anamnesis sobre el dolor. El dolor puede ser distensivo, puede ser opresivo, puede ser un dolor que me duele cuando aprieto o al revés, mejora cuando me aprietan. El dolor puede ser pesado, sordo, puede irradiar hacia las lumbares o bajar por los glúteos. Luego hay, en el caso de la dismenorrea, hay un tipo de dolor muy específico, es como espasmos o como rampas. Entonces, eso va muy producido por el tema de las contracciones del útero. Y luego valorar también si mejora con frío o mejora con calor. Si mejora con frío o mejora con calor, pues ya sabemos que vamos a tener que dar calor o frío en función de lo que tengamos. Otro aspecto importante, la localización del dolor. Puede estar bien central, tanto anterior como posterior, entonces trabajaríamos sobre REMAI, DUMAI, riñón, y puede estar lateralizado. Entonces, en este caso, nos da más enfoques hacia hígado y chou-mei. Entonces, también la localización nos va a ayudar un poco a ver qué órganos tratar, ¿no? Si irnos más hacia hígado o irnos más hacia el riñón. Luego, importante también el síntoma acompañante. Normalmente lo más frecuente es que haya sudor frío, palidez, extremidades frías. En casos muy extremos hay vómitos o en casos muy agudos hay vómitos. Y normalmente también suele haber diarrea y policuria. Más frecuencia de ir al baño y más frecuencia de ir a orinar. Y también todo el cuadro se acompaña de una fatiga o un cansancio, que puede ser más moderado o más fuerte. Otro dato muy importante a tener en cuenta en el interrogatorio es el momento del dolor. Normalmente, si duele antes y durante la regla, estamos ante un caso más de estancamiento de Qi Shui o frío o calor. Y en cambio, cuando hablamos de dolor posterior en los últimos días o después del sangrado, hablaríamos más de una deficiencia, tanto de sangre como de energía, o incluso debilidad del yin de riñón y de hígado. Entonces, esto es como muy significativo para ya orientarnos si es plenitud o deficiencia. ¿Ok? Vale, entonces, teniendo en cuenta todo el conjunto de síntomas, la diferenciación de síndromes según la medicina china más común son estos seis, ¿no? Podemos tener estancamiento de Qi Shui, podemos tener
solamente estancamiento de sangre. Si es solamente estancamiento de sangre, lo podemos también detectar en cuanto le preguntemos sobre el sangrado. Si hay coágulos muy grandes, si el color es púrpura, si es marrón oscuro, esto nos va a dar como más información hacia el estancamiento de sangre propiamente dicho. También si hay frío o humedad, también puede darse con calor o humedad. Luego tenemos los síntomas de deficiencia. Puede ser dismenorrea por deficiencia de Chi-Shui o dismenorrea por deficiencia de riñón y de hígado. ¿Okay? Entonces, en base a estos 6 síndromes, vamos a ver qué fórmulas de Erlinger podemos aportar. ¿Vale? Vale, en el primer grupo hablaremos sobre el estancamiento de Chi-Shui. Hay dos fórmulas principales que funcionan muy bien para el tema de la dismenorrea. La primera, que es Xiaoyao Wan, y la segunda, que es Chai-Hu Sugan Wan. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Por experiencia os diría que Xiaoyao Wan es como la gran fórmula a nivel ginecológico, por lo cual a priori yo siempre suelo tantear primero con Xiaoyao Wan. Xiaoyao Wan, las dos tienen Chai-Hu, tienen raíz de Blue Pleurum. Blue Pleurum desbloquea hígado, pero Xiaoyao además tiene Dangui, tiene Angélica. Y Dangui es una sustancia que nos va a ir muy bien a nivel de sangre, tonifica, nutre la sangre y además tiene relación con ginecológico. Entonces, muchas fórmulas que veréis hoy tienen Dangui dentro de su composición. Chaihu, en cambio, ¿qué nos va a hacer? Chaihu nos va a desbloquear a nivel hígado un poquito más. Es como la gran fórmula para desbloquear hígado. Entonces, Chaihu, por ejemplo, yo lo suelo dar cuando hay mucha presencia del estancamiento de hígado o, por ejemplo, en casos de cuando el hígado ataca al estómago. Cuando la madera ataca a la tierra y se genera distensión epigástrica, distensión en los costados, ahí sí que quizá valorar Chai-Hu como primera fórmula para el estancamiento de Chi-Shui. Entonces, bueno, así como a priori yo tiraría de Xiaoyao, que también además nutre bazo, tonifica la sangre de bazo y con eso pues ayudaremos al tema del sangrado con la función de bazo controla la sangre. Entonces, tirar de Xiaoyao, pero si no, si veis muy claro el estancamiento de hígado, pues Chai-Hu. En el segundo apartado tenemos el estancamiento de sangre. Para el estancamiento de sangre hay una fórmula genial que hace Erlinger, que es Tao Hong Siwu Wan. Tao Hong Siwu Wan es una variación del Siwu Wan clásica, que es la fórmula por excelencia para nutrir sangre, pero le añade dos sustancias que movilizan Xue, que es la semilla del melocotón y el floscartami, Tauren y Honghua. Entonces, esta fórmula para lo que es movilizar la sangre nos irá muy bien. Por ejemplo, saliéndonos de dismenorrea, Taojon Sibuan la usamos mucho para casos de masas abdominales o, por ejemplo, en el posparto, si queremos acabar de movilizar loquios o sangrados, nos va a ir muy bien para hacer esta función de movilización de la sangre. En el tercer grupo tenemos la frío-humedad. Entonces, en frío-humedad hay dos fórmulas que nos irán muy bien. Uno es Dangui Sinitan. Como veis, también tiene la raíz de Angélica, la planta que os he dicho que va muy bien a nivel ginecológico. Entonces, Dangui Sinitan sería para más frío y humedad por plenitud, así para que nos entendamos. Y luego tendríamos la segunda fórmula que es Duhuoyi Senwan, que lo que va a hacer es calentarnos más el yang de riñón. Es más tónica del riñón, entonces nos irá mejor para casos de frío, humedad, pero por deficiencia de yang. Bueno. En esta diapositiva tenemos los otros tres síndromes. Por un lado tendríamos calor-humedad, que en calor-humedad tenemos tres fórmulas bastante viables. Empiezo por la de abajo, que es la que más me gusta, que es Wendantan. Wendantan sobre todo nos eliminará humedad, tiene fulín, tiene chenpi, tiene piel de naranja, tiene poriacocos, tiene banxia, también tiene magnolio, entonces nos va a ayudar a eliminar esa flema, esa humedad en el jaw inferior. Junto con plantas que eliminan calor, nos va a hacer este efecto de eliminar el calor-humedad. ¿Vale? Después tenemos Longdan Shegantan, que está más vinculada a hígado, más por calor
en calor en hígado y vesícula biliar. Entonces, cuando tengamos este dolor de calor, fuego de hígado, se puede acompañar a lo mejor dismenorrea con cefalea, con hipertensión, con ascensos de calor a la cabeza. Entonces, si se genera este cuadro, podemos valorar si dar Longdan. ¿Vale? Y la tercera opción, que es como la más enfocada a calor tóxico o a fuego tóxico, sería Shimiao. Entonces, Shimiao está sobre todo indicada cuando el dolor es muy intenso y es cuando el fuego llega a ser tóxico y nos seca o nos daña a la sangre. Entonces, cuando ya el calor y el fuego llega a la sangre, a la capa de la sangre, sí que podríamos quizá dar Shimiao. Si no, para calor-humedad, Wendantan es una buena opción. ¿Vale? Como segunda opción, o como siguiente grupo, tenemos deficiencia de Qi Shui. Entonces, la falta de Qi Shui lo vamos a solventar con Bachentan. Bachentan es la fórmula por excelencia para tonificar tanto Qi como Shui. La composición son dos fórmulas genéricas. La primera es la que hemos visto antes, que es Sibu-1, que es la de la sangre, y se junta con Siyun Siwan, que es la de Qi. Son cuatro sustancias para el Qi, cuatro sustancias para la sangre, y con eso tenemos Pachentan. Ah, en otros casos, si vemos que hay también una prioridad a nivel digestivo y una debilidad a nivel digestivo, también hay, por ejemplo, síntomas acompañantes del Shen, afectaciones del Shen, de un poco de deficiencia de sangre de corazón. Hay una fórmula que no he añadido, pero os la digo, que sería WIPI-1. WIPI-1, por ejemplo, es una fórmula que también nos ayuda mucho a tonificar tanto chi de bazo como sangre de corazón. Entonces, en estos casos de dolor menstrual por deficiencia de bazo y deficiencia de sangre de corazón, que nos va a dar un aspecto más del Shen, más problemas del Shen, pues WIPI-1 es una opción viable. También hay otra opción en cuanto si la dismenorrea genera o si creéis que el problema de base hay un estrés, una ansiedad y hay un problema emocional muy latente, lo que podéis hacer antes de todas estas fórmulas es o bien combinarlo con Tianguan Bushindan o bien hacer primero Tianguan Bushindan y cuando ya el Shen esté un poquito más calmado ya irnos a la base del síndrome y utilizar cualquiera de estas fórmulas que os estoy diciendo. Esto un poco a opción de lo que vosotros sintáis y veáis cómo podéis encarar el tratamiento. Bien, y por último grupo está la deficiencia de riñón y de hígado. Entonces, dos grandes fórmulas, en este caso una genérica para la insuficiencia de yin de riñón, que es Li Wei Di Huang Wan. Son 6 sustancias que nos van a ayudar a tonificar el yin de riñón, a nutrir el yin de riñón. Y por último tenemos el Qi Yin Qin Yang Fan Qian Qian, que nos va a ayudar sobre todo a eliminar a tonificar riñón y hígado, pero también cuando hay presencia de calor. Nos ayudará a eliminar también un poquito más el calor que se puede generar por la deficiencia del yin de riñón. ¿Vale? Ok, no sé si he ido muy rápido, seguramente sí, porque siempre voy rápido. Entonces, Las estoy pasando, Dani. Tanto Wubitan como Tianguan, Bushidan, las estoy escribiendo para que ¿la les estás quede. siguiendo? Vale, perfecto. Sí, en el chat. En el chat lo estás poniendo. Es que no veo el Sí. chat. Vale. Bueno, ya luego lo vemos, si no. Bien, y entonces, ay, perdón. Vale, ¿qué posología y qué duración de tratamiento estamos normalmente haciendo con temas de dismenorrea? Dismenorrea y ginecológico en general, ¿eh? Normalmente el tratamiento consiste entre 3 y 6 meses de duración. Si hablamos de fito, daremos, o al menos la dosis más estandarizada, son 4 comprimidos al día, 2 por la mañana, 2 por la noche. Entonces, con esto, en 3 meses, casi seguro, si hemos dado con la tecla correcta, la dismenorrea mejora muchísimo. ¿Vale? A ver, chat. Wipita y Tianguan. Perfecto, Jordi. Muy bien. Vale, hasta aquí un poco lo que sería la fitoterapia. Después hacemos como una rueda de preguntas si tenéis y vamos viendo. Vale. Y ahora tendremos aquí, os presento aquí la selección de puntos que no hace falta que los pongáis todos, simplemente es como una guía para que un poco entendamos cómo trabajar estos síndromes con acupuntura. Volviendo al estancamiento de Chi Shui,
a nivel de espalda, vamos a poder trabajar con los SHUs, tanto del 18 de vejiga, que va a ser el SHU de hígado, como el 17 de vejiga, que es el reunión de la sangre, ¿no? Y punto diafragma. Entonces, estos dos puntos pueden ayudarnos a movilizar tanto energía como sangre. Luego tenemos el 6 de bazo como punto ginecológico por excelencia y reunión de los tres yin. Nos va a trabajar hígado, bazo y riñón. Son los tres meridianos más implicados en cuanto a temas ginecológicos. 34 de vesícula biliar, 3 de hígado para movilizar chi. Y a nivel local podemos trabajar con 6 de renmai, que nos va a tonificar chi, 4 de renmai, que nos va a tonificar sangre. Luego tenemos 29 de estómago y Qigong a nivel local. Qigong es el punto extra por excelencia para útero a nivel local. Y el 10 de bazo como también movilizador de la sangre. También nos gusta mucho en caso de estancamiento de Qishui abrir lo que sería Chongmai, abrir el meridiano extraordinario de Chongmai con 4 de bazo y 6 de maestro corazón. Esta sería como una selección más o menos acorde con este desequilibrio. En el caso de estancamiento de sangre, seguimos trabajando los shus de espalda, por eso no hay problema, pero además añadimos puntos en el cual nos va a ayudar a movilizar un poquito más la sangre, ¿no? Con el 8 de bazo, el 28 de estómago que nos mueve los líquidos a nivel de yago inferior. Y Fuke es un punto especial de TUN, que Fuke quiere decir ginecológico en general y es el punto por excelencia de ginecología para TUN. Entonces, es un punto que, por ejemplo, yo combino mucho Fuke, que sería como ginecológico distal, con Qigong, que sería el útero a nivel local. Entonces, esa idea de trabajar distal local en la misma área refuerza muchísimo el tratamiento. En cuanto a frío-humedad, tendríamos el 29 de estómago, por ejemplo, Qigong otra vez, 4 de Renmai, 6 de Renmai, 36 de estómago y 6 de bazo. Y lo más importante es calentar la zona. Calentar con moxa, eliminar el frío a través de la moxibustión y lo que os he dicho antes, de recomendarles traparse también la zona abdominal, la zona lumbar para calentar todo lo que es el yago inferior. Se va aquí. Vale, la selección de puntos para calor-humedad tendríamos punto sistémico por excelencia para eliminar calor, 11 de intestino grueso, luego 10 de bazo que nos enfría la sangre, 9 de bazo que nos quita humedad. El 9 de bazo, bueno, también lo podemos poner en el caso anterior, todo lo que sea humedad. 6 de bazo ginecológico, 3 de renmai, 28 de estómago, movemos líquidos otra vez y en este caso estaríamos con 7 de pulmón y 6 de riñón, abrimos el extraordinario de Renmai. Después también combinaciones de siempre que sabemos que nos van bien para la humedad, tipo 9 de Renmai. Si hubiera, en vez de humedad, ya hay un poquito más de flema o hay más obstrucción, podemos irnos a 40 de estómago. Un poco aquí ir viendo la selección de puntos que vosotros creáis más acorde con todo el cuadro de la paciente. En el caso de deficiencia de Chisue, podemos trabajar su de espaldas, vuelven a aparecer el 17 de vejiga, pero ahora añadiremos puntos tanto para tonificar el Shu de bazo como el Shu de riñón, ¿no? Entonces, en este caso, 20-23 de vejiga y segunda línea de vejiga con el 32, 4 de intestino grueso como punto yuan para tonificar toda la energía, 6 de Renmai, 4 de Renmai, bueno, los puntos de siempre a nivel local. Y volvemos a abrir Chongmai con 4 de bazo y 6 de maestro corazón. ¿Vale? Y por último, tendríamos en el caso de deficiencia de riñón y de hígado, igual, shus de espalda, puntos centrales a nivel de útero, 6 de Renmai, 4 de Renmai, tonificó Zusan Lee, 36 de estómago como gran punto tonificante. Abrimos Renmai porque nos va a trabajar sobre riñón y hígado. Y aquí os añado otro punto de Tung que también es muy interesante, que se llama Juan Chao. Entonces, Juan Chao, retorno al nido, tiene, tiene relación con hígado y con riñón en cuanto a la teoría de Tung. Entonces, es un punto que también se utiliza mucho en ginecología. Tanto Juan Chao como Fuke, muchos terapeutas lo están combinando
estos tres puntos, estas tres agujas para tratar tema ginecológico. Por experiencia clínica, os diría que combinar estos tres puntos con los que os he mencionado a nivel local y de la acupuntura clásica van súper bien. Entonces es trabajar con esta acupuntura más la fitoterapia y eso, en cosa de como mucho, en 3 meses ya se ve un poquito de resultados. Si hay pacientes que les cuesta un poquito más o que está más cronificado el dolor, a alargarlo a 6 meses y con eso el resultado casi casi desaparece del todo. Así que esta sería como la combinación tanto de puntos como fitoterapia. Os he puesto una diapositiva con un poco el resumen de las fórmulas que hemos visto, ¿vale? Y con la numeración de Erlinger por si tenéis el vademecum. Y si los nombres en chino aún no los tenéis muy controlados, pues pedirlo a través de la definición, bueno, del número y de la letra que corresponde a tal fórmula. ¿Vale? Entonces recordad, Xiao Shan, Chai Hu para estancamiento, de Qi Xue, sobre todo Xiao Yao cuando también queremos nutrir un poco la sangre, ¿vale? Y tiene más relación con bazo y ginecológico. Chai Hu cuando vemos muy claro que la patología viene por un bloqueo de hígado, ¿vale? Y entonces vamos a tener que movilizar más el chi de hígado, ¿ok? Tao Hon Bután en el caso de estancamiento de sangre, ¿vale? Con el Shibu más las dos plantas que nos ayudan a movilizar, ¿vale? El melocotón y el floscartami. Vale, aquí hay un error, no es Shiliu Liu Yi Yin, es Duhuo Yishen ¿vale? Tanto Duhuo Yishen como Dan Wishin y Tang nos van a ayudar a eliminar el frío o humedad. Luego tenemos las tres que nos ayudan a eliminar el calor-humedad, Longdan Shigantan, Wendantan y Simia. ¿Vale? Recordad, como opción principal, Wendan no está mal porque elimina más humedad. Si queremos además añadir o vemos que hay fuego de hígado o calor en hígado, vesícula biliar, podemos optar por un Longdan. Y en el caso de que hubiera un calor tóxico, pues Simiao. Bachentan como fórmula para tonificar Qi Xue. En el caso de que queramos también calmar un poquito el Shen, trabajar la sangre del corazón, añadirle Whippy One. Y si hay un problema de base con el Shen, pues trabajar con Tianguan Bushindan y una vez ya resuelto, veamos que el paciente tiene el Shen más controlado, pues optar por estas fórmulas de aquí. ¿Vale? Y por último, para tonificar yin de hígado y riñón, tenemos Li Wei Di Huang Wan. Y en caso de que haya un puntito de calor por deficiencia, pues podemos ir por Xi Yin Qin Yang, Yang Fan Qian Qian. ¿Vale? Esa sería como el compendio de fórmulas que podéis abarcar en cuanto a dismenorrea primaria. Entonces, no sé si tenéis alguna duda, alguna consulta, algún caso que queráis comentar, a ver si podemos entre todos ver y valorar qué opción sería la más adecuada. No sé si me va el chat. Lo que pasa es que cuando se escribe, Dani, va directamente, tienes que darle a la pestaña de compartir con todos. Vale. Bueno, esta diapositiva donde Dani ha puesto las fórmulas en el nombre en pinyin y ha puesto la nomenclatura del laboratorio, a la hora de solicitar la fitoterapia se puede hacer de las dos formas. No hace falta hacerlo de una forma o de otra. De las dos formas se puede solicitar. Así que es más sencillo decir base 14 que no Danwi Shiritan, ¿no? Ujú. Sí, 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 por eso lo digo. Al Sí, sí. final Al menos los pacientes ya lo están comprando así con el definido, porque es fácil para ellos, sí, es no, mucho no, ni para ellos ni para para nosotros, como. nosotros, es para nosotros muchas veces, correcto. Si queréis hacer alguna pregunta, Dani, aprovechar. Eh, bueno, sí, sobre todo a ver si os habéis encontrado vosotros con casos de dismenorrea, que seguro que sí, en consulta, y un poco cuál es vuestro enfoque o si coincide un poco con lo que os he presentado, si tenéis alguna duda al respecto.
Dani, posología, coméntales, ¿qué posología utilizas en consulta? La que solemos utilizar de normal. Sí, normalmente yo estoy haciendo, os lo dejo aquí puesto. Mira, lo tenías preparado. Sí, sí, sí. La posología normalmente son 4 comprimidos al día, ¿vale? Entonces, partidos en 2 por la mañana, 2 por la noche. Solemos recomendar media horita antes o después de las comidas. Tampoco importa mucho realmente, creo, pero bueno, Para si absorción, ¿verdad? para el tema de absorción, sí. Yo recomiendo hacer media horita antes o media horita después, ¿vale? Y eso, y la duración de tratamiento durante mínimo 3 meses, porque muchas veces lo que os va a pasar es que a lo mejor la paciente en 2 ciclos ya dice, venga, pues ya está, ya no tengo dolor y deja el tratamiento. Y pasa un mes, un ciclo que alarga ese bienestar, pero pasado 2 ciclos vuelve otra vez a tener dolor. Entonces, yo en este caso casi que sería como muy insistente en fomentar los 3 a 6 meses de tratamiento para acabar de hacer limpio en cuanto al dolor de dismenorrea. Porque sí, es que es algo que lo hemos visto mucho, de trabajarlo un mes, 2 meses, wow, súper bien, ya no me duele nada, lo dejo todo y luego vuelve. Entonces, Correcto, correcto, correcto. mm, Claro, no sé si se verá, pero os voy a enseñar el punto de acupuntura TUN que decía Dani Fouquet. A ver no. si lo podéis ver. No sé. Sí, la referencia anatómica, os digo, es en la falange proximal del pulgar. Tenemos que irnos a la línea cubital, que sería bueno, no, la línea que separa la carne roja de la blanca del lado cubital, del lado lateral, y tenemos que trazar, son 2 puntos, están a 1/3 y a 1/3. Entonces, yo lo que hago es, cogemos la línea interfalángica de lo que sería el nudillo y de las dos falanges, y entonces hago la mitad. Y desde la mitad, espera, no sé si lo podemos ver. Sería, vale, ok, desde aquí, más o menos. Entonces, lo que haría sería mitad, si esto es la mitad, ahora os lo enseño, ¿eh? A ver si pinta. Vale, ok. Vale, tenemos que trazar una línea desde la línea que separa lo blanco de lo rojo, la carne roja y blanca. Tenemos la línea interfalángica y la otra línea interfalángica. ¿Vale? Entonces, desde la mitad de esta línea, hacemos mitad. Entonces, la mitad sería el primer punto y la otra mitad sería el segundo punto. Entonces, ahí tenemos 1/3 y 1/3. Ese sería Fuque. Y Juan Chao lo tenemos en el dedo anular, en la segunda falange proximal y está situado también entre la carne roja y blanca del lado cubital. Estaría situado aquí, justo en medio de esa segunda falange del dedo anular. Estos serían los 2 puntos de TUN para ginecología. No sé si Jordi lo has podido buscar, Juan Chao, para que lo vean. Ahora lo busco. Os iba a enseñar que ya lo sabréis algunos de los que estáis conectados, pero por ejemplo, la fórmula de Londan, Shigantang, no sé si tenéis el Valmecum del laboratorio de Erlangen nuestro, si no, luego al final en la diapositiva tenéis los contactos tanto de Instituto Meridians como Meridians Pro como el nuestro del laboratorio. Podéis escribirnos que os lo haremos llegar. Eh, no sé si se ve bien, Dani. ¿Se puede ver bien las sustancias, más o menos? Más o menos. Vale, hay algunas sustancias, se desenfoca un poco, hay alguna Mm, sustancia que está en oscuro, no todas las sustancias están permitidas. Nosotros marcamos en oscuro la sustancia que no está permitida aquí en España. Entonces hay gente que nos pregunta, bueno, y entonces si esa sustancia es un emperador, según la clasificación de las materias, ujú. ¿cómo lo hacéis? Es muy sencillo. Buscamos una sustancia que tenga la misma o similar características por naturaleza, por sabor, por acción, por tropismo, y lo que hacemos es sustituirla, sin más.
Otras veces lo que hacemos es subir el porcentaje de otras sustancias para compensar esa otra, ¿no? Ujú. Es una de las Vale. formas que trabajamos. Eh, Claro, mm, en caso del lockdown, cuál es la que no está permitida? Mutón no está permitida, ¿no? Mutton, correcto, sí. Vale. Es Sí. Mutton la que está permitida. Entonces, Mutón y la sustituís por alguna No, subimos, en este caso, subimos porcentualmente el gramaje del resto de del sustancias. chanchi. Vale. Sí, 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 sí. Al sí, sí. final, bueno, Mutón es como, nos ayudará, en verdad es como un punto 28 de estómago, nos ayuda a promover la micción, elimina el yago inferior. Entonces, bueno, sí, creo que tendrá alguna otra. Sí, con Plantagonis, con Chanchi también ayudamos a eliminar esa humedad, supongo. Sí, está bien. Mm. Sí, sí. Vale, perfecto. Hay una fórmula que has nombrado antes que hemos escrito en el chat, Gupitang, Hmm. que me imagino pues, que también conocéis, algunos de los que estáis conectados. Es una muy, muy buena fórmula. Dani ya lo ha dicho, es cuando tenemos además un cuadro donde el Shen está alterado. Dani? Sí, Explícalo. donde hay, sobre todo en casos de deficiencia de sangre de corazón. Entonces, se presenta mucho este cuadro de eh, dolor menstrual con alteración del Shen. Entonces, por un lado, vamos a tonificar el chi de bazo, sobre todo, y por otro lado, vamos a nutrir la sangre de corazón, obteniendo ese beneficio doble para calmar el Shen y calmar el dolor por la deficiencia de Hace bazo. muy bien el tema del insomnio, el tema de la Sí, ansiedad también, ¿verdad? funciona Sí, muy bien para insomnio, funciona bien para ansiedad, funciona también bien para el sistema digestivo. correcto. ¿No? Entonces, sí, sí, es una fórmula yo suelo dar bastante, suelo dar mucho. ¿Qué más? ¿Tenéis preguntitas? Hacernos si queréis. Aprovechamos esta clase magistral de Dani. Es un... Está feo que lo diga, ¿eh? Eres un crack, Dani. Profesional, las cosas como sean. Me están diciendo, o sea, súper magistral. Y tanto. Y Es tanto que que no, sí. no estoy viendo el chat. O sea, tú Sí, me dices porque que no, no iba, veo. tenéis, cuando queráis escribir al grupo tenéis que seleccionar todos si no me llegan directos a mí. No sé si lo podéis hacer. Ah, vale. Ah, Sí, vale. Ah, sí, sí, que pone a Erlingen. Pero es que creo que claro. no tenemos opción de No tenéis ponerle. opción, me No, caches. no, Vale. solo nos deja enviártelo a ti. Claro, Vale, claro. Vale. vale, tenemos en cuenta. Esto es para no contaminar la sala, seguramente. Sí, no pasa nada. Para que no haya boicots. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Alguna recomendación última, Dani? Va, hemos hablado de cosas que nos pueden ir muy bien, protegernos la zona del abdomen. Abdomen, eso, a nivel de alimentación. Yo ahora, por ejemplo, estoy tirando mucho de... A ver, a nivel de medicina china, eh, cuando hay deficiencia del sistema digestivo de la tierra, solemos dar mucho, tirar hacia hidratos y hacia arroz y tal y cual. Entonces, yo ahora estoy viendo lo que os he dicho al principio de todo, es que hay una relación muy directa con una inflamación, con un proceso inflamatorio. Entonces, dietas tipo low carb, FODMAPs, donde se está reduciendo el consumo de cereal sobre todo, yo estoy viendo que me está yendo súper bien como para además mejorar todo el cuadro. Ya no solo en dismenorrea, sino en patologías que hemos dicho de endometriosis, procesos inflamatorios tipo Crohn y tal. Todo lo que es a nivel digestivo, reducir cereal, yo estoy sintiendo que me está yendo muy bien. ¿No? Antes pues tirábamos mucho de alimentos neutros, de que si había frío o humedad o si había eso, si había deficiencia de chi de bazo y tal, pues tirábamos enseguida de alimentos neutros y de cereales tipo arroz. Quitábamos gluten, que está muy bien porque el gluten inflama a nivel intestinal, pero nos centramos mucho pues si mijo, si quinoa, si arroz, cosas sin gluten. Pero desde que he hecho el cambio a reducir un poco también el consumo de cereal en general, los casos de inflamación y de dismenorrea en este caso están yendo súper bien. Entonces, combinar esto con también, obviamente, sin dejar de lado la alimentación energética china, ¿no? Si tenemos insuficiencia de yin, pues todo lo que sean semillas nos van a ayudar a nutrir ese yin de riñón. Entonces, eso no hace falta que lo dejemos,
pero sí tener en cuenta estas dietas más antiinflamatorias, que sí, si sabéis de alguien que os pueda asesorar o si vosotros mismos tenéis conocimiento, pues combinar los dos tratamientos y veréis que va súper bien. Bien, Dani. ¿Tenemos alguna diapositiva? Esta es la última, ¿verdad? Ya salen los datos de contacto, creo. Sí, os dejo la última, la paso aquí. Sí. Está. Ah, no se ha guardado, Dani. Está, porque era esta tu presentación. Déjame que comparta yo, ¿vale? Ah, vale, sí, sí. Ah, a ver, espérate. Ya finalizo la mía. Ahí. Vale, estupendo. Mm. Vale. Vale, ya está. Continuar, ok. Vale, tengo por aquí. Minimizo. Pero si no, no tiene gracia, ¿eh? Mm, Vamos a ver. De momento no se ve, ¿verdad? no, Vale, ok. A ver. Aquí ya va, ¿eh? Un momentito. Bueno, ahora se ha quedado pillado. Ahora, lechugas. Vamos a compartir pantalla. Aquí está. Compartiendo desde. Ahora sí, ¿verdad? sí, Venga, va, aquí tenéis los datos, como decía, ¿no? perfecto. Y ya quien no conozca, deciros que el Instituto Meridians y Meridians Pro es una escuela de referencia a nivel nacional y a nivel internacional. Aquí tenéis los teléfonos, tenéis los correos electrónicos, tanto del instituto como de Meridians Pro, ¿vale? Escribir a formación @medianspro si queréis poder tener la grabación, ellos os la enviarán. Tenéis Ujú, también el correo electrónico del laboratorio, tenéis el teléfono para consultas, que es el mío en concreto. Tenéis la página web del laboratorio y tenéis la página web de Insumet, que es el Instituto Superior de Medicina Biológica. Como sabéis alguno de vosotros, o si no lo sabéis os lo digo, allí tenemos todas las formaciones mensuales que vamos haciendo desde Erlangen, las subimos a la plataforma, se quedan grabadas. Hay 700 estudios clínicos, hay podcasts, hay casos clínicos, en fin, hay un montón de material que va muy bien para consulta. Eh, Dani, ¿quieres añadir algo más? Muchas gracias por la formación, por nada, gracias a vosotros. los... Ah, nada, sobre todo que le deis bastante valor al tema de la dismenorrea, por lo que os he dicho al principio, porque es un trastorno que sobre todo a nivel usuario, ya no tanto nosotros, pero a nivel usuario, se piensan que es normal y tener dolor de regla no es normal. Entonces ahí haced hincapié, ¿no? De reforzar esa idea y de que no, de que eso, de que se puede vivir sin dolor, que no es lo habitual, por mucho que sea Y, frecuente. Dani, es lo que decías, además es que se obtienen muy, muy buenos resultados Sí, 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 en sí. consulta con medicina china, con Sí, sí, fitoterapia. sí, sin Pero, duda, sin duda. Sí, sin muy- duda. El tema es ese. A nivel de medicina occidental, como hay ese proceso inflamatorio, pues sí, el ibuprofeno va bien. Entonces, enseguida las personas pues tiran de ibuprofeno porque obviamente les está aliviando. O sea, sí, sí que es verdad que les alivia. Si no les alivia, ya estaríamos hablando de que a lo mejor hay alguna patología de fondo. Pero si es simplemente dolor, dismenorrea primaria por ese aumento de las prostaglandinas, normalmente con el ibuprofeno les mejora y entonces ya no buscan el- otro remedio, otro tratamiento que no les pueda dañar tanto a nivel de hígado. Y entonces, claro, ahí cuando tengáis la oportunidad y hagáis la anamnesis, pues reforzad esta idea, ¿no? De que dolor de reglas, sí, os dirán, sí, normal. Entonces, claro, ya ellos van con la idea de que dolor de regla es normal. Entonces, y no, haced hincapié en decirles de que no y que se puede solucionar sin tener que tomar antiinflamatorios. así ¿Vale? es.
Así es, Está. así es. Vale, pues lo dejamos aquí, si os parece. La semana que viene, no, la siguiente, tenemos otra formación con la doctora Wan, donde hablaremos también de síndromes y fitoterapia. Dani, gracias Vale, por tu tiempo, a por la vosotros por estar clase aquí. magistral, más que magistral, pues sí, estar. Eh, s- Gracias a los que habéis asistido también, ¿eh? Sí, tanto. Muy bien. Venga, va, pues Vale, seguimos en contacto. venga. Chao, chao. Va, que vaya muy bien. Adiós. Adiós.